Inicia debate sobre la perspectiva de género en participación en la ciudadanía, de la política, de la salud, de seguridad y participación jurídica, de la materia modelos de seguridad ciudadana con perspectiva de género. Comenzamos con el apartado de la participación en la ciudadanía con perspectiva de género. Considero que hoy en día las mujeres han tomado más esa voz de mando, más de comunicación, más de hacer notar las problemáticas que hay en la ciudadanía, pero a la voz de ciertas problemáticas que pueden tener nosotros como hombres, desde el tener que buscar un medio de transporte, el tener que buscar alguna oportunidad de seguridad de regresar de algunos trabajos, de salir a hacer deporte. Considero que ciertos modelos no han sido favorecidos para ambas partes. Simplemente hay transportes que son exclusivamente para mujeres, como el RTP, y sin embargo hay hombres que no tienen esa facilidad, puesto a que el horario de RTP se ha disminuido en cuestión de los transportes este mixtos, dejando que las mujeres tengan más facilidad de conseguir un transporte a diferencia de un hombre. Bueno, desde mi postura, se ha hablado en muchos casos y se ha destacado a la mujer como un motor de la participación ciudadana. Sin embargo, se reconoce que muchas mujeres participan más por lo general que los hombres, pero se encuentran siempre con limitaciones. En la participación de la que se habló, se resaltó como una manera de reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, que básicamente esta participación se ha ido dando derivado de las nuevas oportunidades que surgen a través de los años y de las luchas que las mismas mujeres han llevado para compartir espacios. Y también se menciona que no existen espacios como tal mixtos, sin embargo, a través de estos procesos de participación se comparten pues más lugares derivado de las luchas de las mujeres y en donde se comparten experiencias y las mujeres participan en una gran variedad de espacios, ya sean mixtos en sus barrios o en sus colegios o pues centros cívicos. Y también a raíz de la participación se crean espacios exclusivamente para la mujer, en los que se dialoga y se comparten ideas. ¿Por qué se da esto? Porque pues a través de un apoyo mutuo que se ha ido generando en la sociedad y esa creación de unión en ella, se ha podido conseguir y generar experiencias que se identificaron pues positivas para las mujeres, pero también se ha reconocido que ha sido un largo camino por recorrer y no todo ha sido fácil. Por otro lado, la experiencia participativa de las mujeres se potencia en el ámbito local y muchas veces es derivado de las iniciativas vecinales que las mujeres optan por llevar a cabo. Y muchas de ellas, pues, como le he venido mencionando, no surgen de los hombres, sino las mujeres son quienes crean estos espacios seguros, quienes crean estas distintas iniciativas que luchan por la participación de la mujer para la mejora de los espacios públicos. Sin embargo, pues con esto de que mencionaban mi compañero de los autobuses y que hay preferencia hacia la mujer y demás, pues realmente no. Nos encontramos con que la principal barrera que las mujeres encuentran a la hora de participar es la situación socioeconómica. Y tenemos que conciliar pues también tomando en cuenta una vida laboral con la vida familiar, ¿no? Siendo una carga en la mayoría de los casos pues únicamente para las mujeres. Esto también se ha reconocido como una clara discriminación de las mujeres en muchos ámbitos de la vida social y a nivel participativo también.
ya que pues hay muy pocas mujeres que ocupen los puestos de poder. Y aunque últimamente se ha manejado la perspectiva o la supuesta perspectiva de género de poner al poder hombres y mujeres, pues realmente esto es algo que vemos que no se lleva a cabo, ya que pues en su mayoría, si volteamos a ver el panorama de nuestro país, muy pocas mujeres han sido visibilizadas en estos cargos, se les ha dado la oportunidad de poder llegar incluso a un puesto como de diputaciones, alcaldías, etcétera, y muy pocas son las mujeres que están al frente de estos casos. Pues desde mencionas que han tomado participación, pero en este caso han sido las mujeres quienes han tenido la oportunidad de esa participación. En el caso de los hombres es muy poco notable, porque ya no los consideran, porque ya no se nos considera que también algo tiene que haber en alguna opinión, en algún detalle, en alguna problemática de la misma ciudadanía que pueda notar y pueda ayudar a, a la misma sociedad. Estamos hablando de no hacer una lucha de géneros hombre-mujer, sino de una colocación de valores, de principios, de ideales a la par. Ninguno es superior, pero en este caso la mujer ha tomado mayor participación en la ciudadanía y donde se queda ese espacio a los hombres, aunque ciertamente hay hombres que usan estos modelos para poder dividir a la sociedad. También al implementar esas normativas, esas, llamámosle, este, políticas sociales, no se les considera, no se les toma parte, se les deja fuera, es como de, lo catalogan y a la vez lo dejan en el espacio de estereotipo, este, que el hecho de ser hombre puedes tener la capacidad de proteger, pero sin embargo hacemos una división dejando de lado las opiniones de hombres para detectar ciertos factores, ciertos detalles que hay en la sociedad. Bueno, mencionaste que no se toma parte a los hombres dentro de este ámbito. Yo creo que es una falacia, ya que pues realmente si no se les toma como la debida importancia actualmente, es por lo que ya te mencionaba. No es como tal que no se les toma en cuenta, sino que las mujeres son más activas en este ámbito actualmente porque hay distintas demandas que pues destacan las mujeres dentro de la administración, que prácticamente está esta necesidad de participar en los espacios públicos para promover pues más mecanismos participativos y dar más oportunidades a estas mujeres. No es que se les esté haciendo un lado, se les esté discriminando, sino que simplemente se están llenando estas oportunidades que están relacionadas con la conciliación de la mujer, de la vida laboral de la mujer y la familiar, que es lo que te decía. Muchas veces se estigma y se enrola que la mujer al estar trabajando pues no puede estar viendo la casa, ¿no? O si está trabajando ya es mala madre porque no atiende a los hijos, cuando realmente ahí pues conlleva una responsabilidad de ambas partes. Ahora, para no desviarme del tema, eh, pues también se destaca esta responsabilidad que tiene pues la administración sobre las cuestiones de violencia de género en cuanto a educación y sensibilización y pues debe de fomentar la ayuda para generar espacios seguros. Entonces, también habías mencionado que por ser hombre se cataloga inmediatamente como que deben de ser los que protegen, ¿no? Eh, pues realmente la sociedad ha sido criada de esta forma, ha sido criada con un pensamiento sumamente machista. Sin embargo, en este tipo de espacios, pues la mayoría de las mujeres han iniciado los movimientos ellas mismas. O sea, realmente no hay aquí como una figura
masculina que haya tomado esta iniciativa de decir, vamos a apoyar a las mujeres, vamos a crear este lazo de apoyo mutuo y vamos a fomentar más empleos, más apoyo para que suban a este tipo de puestos y demás, ¿no? O sea, no, realmente las asociaciones y este tipo de proyectos son generadas por las mujeres. Y yo creo que por eso se nota desde una perspectiva donde tú piensas que se les está haciendo a un lado, no se les está tomando en cuenta y aunque hemos logrado ciertos avances significativos, pues eso no significa que tenemos o somos acreedoras a los mismos derechos que ustedes. Porque bien o mal dentro de esta administración pública se ha visto que pues los hombres ganan más que las mujeres. Y eso es una realidad. En cualquier ámbito público, político, privado, te vas a encontrar con esta parte y con esta disyuntiva en que los hombres siempre van a ganar más que las mujeres. ¿Por qué? ¿Quién sabe, no? Se puede decir que por el conocimiento, quién sabe, a lo mejor tú puedes poner a una mujer que tiene una carrera en administración con un doctorado y diferentes diplomados y a un hombre que nada más tiene la preparatoria y le siguen pagando más al hombre. Entonces sigue estando implicado dentro de esta situación una discriminación y una violencia incluso hasta económica. Bueno, mencionaste capacidades o aptitudes. En este caso yo considero que tanto hombres como mujeres son capaces y son viables de llevar un cierto acomodo dentro de la sociedad. Y la responsabilidad de la administración considero que tiene que hacerlo desde una forma imparcial, porque a estos años se les ha tomado más en cuenta a las mujeres por ciertas problemáticas, pero a final de cuentas no se ha trabajado desde el punto de vista de los hombres. Siempre ha seguido con el mismo sistema, sin embargo a la mujer se le ha tenido que especializar en ciertos aspectos por, por el hecho de violencia, de mencionaste violencia económica también. Sin embargo, ¿dónde queda el aspecto que a nosotros como hombres se nos ha ido manejando con el paso de los años? Es decir, nosotros podemos a lo mejor en ciertos aspectos mantener un salario un poco más alto que una mujer, pero ese salario se puede quedar durante años y años y años. Sin embargo, la mujer tiene esa posibilidad de poder crecer su salario conforme vaya trabajando. El hombre se le va a ir quedando el mismo salario, un salario fijo. Si al caso, por el pasar de los años, es como se le puede realizar un aumento. Ahora, la mayor cantidad de despidos injustificados son para, para en el caso de los hombres. Ahí hay también una problemática, ¿dónde queda esa seguridad laboral? Porque para mujeres, como tal, está la especialización de que lo dicta la Ley Federal del Trabajo, que no te pueden despedir por el hecho de estar embarazada, por el hecho de, de usar una vestimenta entre comillas entre comillas se me fue la palabra provocativa, porque en este caso para a los años en los que estamos ya no estamos en una consideración de que una persona se viste con una cierta intención, no, eso ya es de tiempos antes de los 2000, estamos hablando que estamos en 2022 donde ya eso ya no importa, pero sin embargo ahí está la especialización para atender esos despidos de mujeres por una vestimenta entre comillas, repito, provocativa. Sin embargo, los hombres hay despidos simplemente sin justificar, hay despidos sin razón. Bueno, en esta parte tocas distintos puntos acerca de una discriminación o una vulnerabilidad hacia los hombres. Mencionas que los hombres y mujeres son capaces, ¿no? Y que se pueden acomodar de distintas formas en la sociedad. En esa parte concuerdo, pero
creo que existe todavía esa disyuntiva en donde, pues bien o mal, hombres y mujeres no tienen las mismas realidades, ¿sabes? Se siguen encontrando con esta parte de vulnerabilidad o discriminación por el simple hecho a lo mejor de tener pues un rasgo o un estereotipo de género. Ahora, mencionabas que se toman en consideraciones más a las mujeres por la violencia que actualmente se están viviendo y acerca de la violencia económica que mencionaba, ¿no? Pues es que realmente es una realidad y si nos ponemos a ver desde el principio de proporcionalidad, pues no le puedes dar lo mismo a un hombre que a una mujer en este sentido, porque los hombres no sufren de discriminación, no sufren de esta violencia que año tras año pues las mujeres hemos vivido desde, o sea, tiempo atrás. Entonces es imposible que tú le puedas dar lo mismo a un hombre que ha sido privilegiado y que ha tenido diferentes oportunidades a lo largo de su vida que a una mujer que apenas empieza a salir realmente del caparazón y que apenas está creando este tipo de espacios de participación y de lucha por los derechos de las mujeres y para conseguir pues de una u otra forma, entre comillas, una igualdad dentro de la sociedad, porque nunca vamos a ser iguales, nunca vamos a poder llegar en un estado de igualdad, más bien sería como la equidad, ¿no? En esta parte del salario realmente no incrementa de manera proporcional. Tú dices que el salario de los hombres se mantiene fijo y el de las mujeres puede seguir incrementándose. Realmente esto es una falacia, porque pues dentro de la administración pública a nivel local, por así decirlo, a nivel de alcaldías, he tenido muy de cerca la perspectiva de que los salarios de los hombres son los que incrementan y los de las mujeres incrementan, pero no en la proporcionalidad o no más de la proporcionalidad que cuentan los hombres. Y no pueden quedarse en un salario fijo porque la economía se va actualizando. Entonces, bien o mal, o baja el salario mínimo o sube, ¿no? Pero nunca se va a quedar en uno fijo. En cuanto a lo de embarazos y la vestimenta, si bien es cierto que existe una ley donde te ampara y dice que no puedes ser despedida por esta situación, donde te encuentres en un periodo de maternidad, existen muchos lugares, muchos trabajos en donde aún teniendo una ley, pues no le respetan, no es respetada y se sigue vulnerando esta parte porque pues se cree que la mujer no es capaz o que pues nada más se embaraza porque quiere, ¿no? Porque pensando desde más bien viendo desde una perspectiva machista, eso es lo que muchas veces se cree, que pues la mujer es floja y por eso se embaraza y mejor que se quede a cuidar a sus hijos, ¿no? En cuanto a la vestimenta, si bien es cierto que tampoco te pueden despedir por vestirte de forma provocativa, pues existe ese prejuicio, ¿no? Y existe ese estigma de que pues nada más vas para enseñar o de esa forma consigues ascensos, ¿no? Entonces se le vuelve a estigmatizar a la mujer en este rol donde solamente va provocativa porque necesita o quiere algo o necesita la ayuda de un hombre, ¿no? Y esa es la única forma en la que piensan que se puede escalar. Y viéndolo desde una perspectiva realista, con años y haciendo la comparativa con años anteriores, pues esta era la única forma de antes poder sobresalir, ¿no? O sea, de poder conseguir, no sé, 100 pesos más en la bolsa. Ahora es por eso que se están luchando por los derechos de las mujeres, porque pues obviamente vemos desde que de esta perspectiva del empleo, pues el salario no es igualitario. Entonces se busca reivindicar esta parte, eh, actualizarnos y volver esta igualdad de oportunidades para ambos, ¿no? No solamente se busca para la mujer la superación de la mujer, sino se busca para ambos sexos. Coincido en que no es igualdad, sino equidad, obviamente, el poner a la par tanto oportunidades
para mujer y hombre, pero sin embargo existe un tema que mencionaste, el caso de la discriminación. Hay discriminación en el caso de mujeres que quieran tener un puesto político, pero ahora aterrizándolo en la sociedad, existe esa discriminación también por aquellos hombres sin tener alguna ideología eh, sexual, alguna identificación sexual, este se les denigra, se les discrimina por el hecho de que ellos quieran trabajar en un local donde colocan uñas, donde sea de diseño de interiores, de estéticas. Y también esas mismas discriminaciones van surgidas por parte de algunas mujeres que consideran esto como poca hombría, como en términos más peyorativos, como maricón o, o, en, o mafailón, como se les puede decir en algunas ciertas colonias, que así derivan esta determinación por su jerga. Este, y en base a la estigmatización, con, al menos a mi punto de vista, mujeres solamente han tenido que tener la oportunidad de conseguir esa necesidad de tener un trabajo, pero fuera de eso, con ser mujer pueden obtener ese trabajo. Sin embargo, hombres han sufrido un poco más de discriminación en el aspecto por el color de piel, por o también por su lugar de locación, de donde vienen. Es decir, si una persona, no quiero sonar clasista, pero quiere trabajar en una zona empresarial, llamámosle Santa Fe, que es la única que se me viene a la cabeza, esta persona, si es de tez morena o viene del lugar este, pongámosle, de una parte del Estado de México, no le van a dar ese, ese empleo y de inmediato van a empezar con la discriminación por, por cómo luce en lugar de una mujer que ella puede ir sin tener que importar el color o el lugar de donde ella radique, siendo que les da más esa facilidad de conseguir un empleo en lugar de un hombre. Mencionabas esta parte de que con ser mujeres, únicamente por ser mujeres se consigue el trabajo, ¿no? Realmente no concuerdo con esta parte, ya que pues existe todavía esta discriminación en donde prefieren mil veces en una fábrica contratar a un hombre eh, que a la apariencia y a la visión machista tiene la fuerza y la capacidad, la inteligencia para llevar a cabo el trabajo a una mujer. Y la oportunidad se niega en muchísimos casos, no solamente eh, por la razón de social, ¿no? También interfieren cuestiones como la religión, la piel, el si es bonita, si es gordita, si es flaquita, ¿no? A veces, si se les da la oportunidad a estas mujeres es porque se les estigma y se les lleva a un punto de cosificación y de sexualización. Realmente no es porque crean en la capacidad al 100%, ¿no? Realmente la realidad actualmente no es de esta forma, se ha ido regulando y se ha ido abriendo espacios a esta disponibilidad de trabajos, pero sigue existiendo un gran sector de la población de mujeres que pues sigue siendo y manteniéndose en este estigma de eh, que no puede trabajar, ¿no? De hecho, se reconoce que la participación en un trabajo de este tipo implica muchísimo tiempo y se le estigma muchísimas veces a la mujer que pues tiene el doble, a veces tiene el doble o el triple de carga de trabajo, porque pues únicamente no se puede enfocar en su trabajo, ¿no? Sino tiene también pues cuestiones familiares, eh, no sé, a lo mejor estudia, demás, ¿no? Entonces,
si tú pones en balanza a una persona, bueno, a un hombre que te dice luego, luego, sí, voy a llegar y voy a trabajar y voy a hacer todo lo que me diga, a una mujer de, ah, es que, pues, ¿sabes qué? Sigo estudiando, pues tengo familia, tengo 2 hijos, ¿no? O estoy embarazada, pues vas a ponderar y le vas a dar la oportunidad más a un hombre que no tiene ese tipo de distracciones, por así decirlo, ¿no? Sigue existiendo esta parte de la discriminación y sigue existiendo esta barrera en donde se cree que porque la mujer es bonita se le va a dar todo, ¿no? Cuando realmente las capacidades se está viendo en algunos trabajos son las que más se requieren, ¿no? Y si tú te pones a ver las estadísticas y demás, quienes forman parte de la población con más trabajo son los hombres, no las mujeres. Mencionabas esta parte de la apariencia, ¿no? Y bueno, volviéndolo a repetir, no se centra en esta situación de la apariencia, sino más bien siento que si se le está dando la oportunidad a las mujeres actualmente, también es porque las mujeres han sabido llevar esta participación social, han sabido romper estas barreras y las limitaciones, han sabido aportar propuestas, reivindicaciones y poner en la mesa comunes debates entre los distintos grupos. Entonces, pues más que nada las mujeres han abierto este camino para una vida laboral y como ya te mencionaba, pues no podemos pedir una igualdad, ¿no? O sea, debemos de pedir lo equitativo y lo que a cada quien le corresponde. Entonces, en este sentido, los empleos pues son para todos y en su gran mayoría pues han sido por muchos años para los hombres. Y en cuanto se empieza a ver que empieza a cambiar la página y empiezan a incluirse a más mujeres, existe este tipo de controversias o incluso de enojos diciendo que por qué se les da más oportunidades a ellas, por qué me discriminan, ¿no? Y salen este tipo de disyuntivas que nada tendrían que salir o traer a la mesa porque realmente pues es una situación de un logro participativo y de una lucha que se ha ido ganando con los años. Sí, de hecho, volviendo al caso de la discriminación, eh, en el caso, mencionabas también parte de la mujer tener otras labores como el estudio y también una vida en el hogar. En el caso de los hombres, las mujeres tienen el respaldo de una fiscalía especializada en violencia de género, pero sin embargo los hombres no tenemos como tal algo especializado cuando se trata de violencia, hablando de la familia, de violencia familiar. Es decir, si la pareja agrede al hombre, ¿dónde queda esa especialización para atender estas problemáticas? Porque considero que, así como hay protección para las mujeres que sufren violencia doméstica, familiar, laboral, también debería existir alguna institución especializada desde la misma perspectiva considerando a los hombres, o tal vez no otra, pero que la misma institución se le considere, puesto que es perspectiva de género, porque tanto hombres como mujeres este, pueden ser susceptibles de tener agresiones en la vida familiar. Dentro de esta participación jurídica, realmente no podemos pedir que se le cree una institución únicamente a los hombres, ya que estadísticamente es improbable o casi 1 de 10 es quien sufre violencia doméstica o violencia familiar.
¿no? La violencia familiar se caracteriza porque todos los miembros de la familia ejercen violencia contra alguien. Y la violencia doméstica es únicamente dirigida hacia una persona eh, por estigmas o roles sociales que se le aplican, pues en este caso a la mujer, ¿no? Existen instancias en donde uno puede ir a poner su denuncia, a formular este descontento, el maltrato, la violencia, tanto hombres como mujeres. ¿Qué pasa? Que se le da un poco más de prioridad a las mujeres porque, pues, como ya lo había mencionado, son una gran parte de la población que cuentan con este tipo de violencia. No estamos hablando de un año para acá, estamos hablando de miles de años hacia atrás, en donde este tipo de violencia es más ejercida del hombre hacia la mujer por los estigmas y por los roles que se les han ido impuesto a las mujeres. Si bien es cierto que se encuentra en una desventaja el hombre, porque muchas veces se le encasilla en que pues no es realmente hombre o lo suficiente para aguantar ese tipo de cosas o cómo es que tú no le puedes pegar antes que ella te peguen, ¿no? Porque pues como ya lo habíamos hablado anteriormente, estamos en una sociedad que ha crecido de forma machista con un pensamiento deplorable en ese sentido, en donde no existe la calidad humana. Sin embargo, pues tiene la oportunidad, como todos, de hacer su intervención y de poder interponer una denuncia, una demanda y poder llevarlo por la vía legal. Eso es algo que no se le está negando. Lo único que a lo mejor no se le está proporcionando es esta atención incluso psicológica que se le da a las mujeres. Pero existen centros especializados incluso para la violencia familiar y para que acudan a terapias de familia. Entonces, las oportunidades también están para hombres y para mujeres. En este sentido, siento que como tal la participación jurídica con perspectiva de género no ha llegado a un punto clave en donde ambos pudiesen tener lo que deberían. En esta parte sí encuentro muchas vulnerabilidades y se puede llegar a decir que un poco de exclusión social hacia las mujeres, ya que pues existen este estigma y se le encasilla cuando hay problemas familiares que pues la mujer se tiene que quedar con los hijos siempre, ¿no? Y la mayoría de las sentencias dictadas y la mayoría de las controversias se ha dictado que las mujeres tienen que estar a cargo de los hijos, no haciendo responsable y no haciendo activa la participación del papá, no teniendo esta responsabilidad paterna que debería de tener y pues a lo mejor como está tan encasillado el asunto de que la mamá tiene que estar con los hijos, pues no se valora esta parte o no se lleva realmente a cabo lo más importante de esta situación, que no son las partes actoras, ¿no? Sino más bien los hijos. No se les da esta protección y no se les da este derecho a no ser violentados y a vivir una vida sin violencia. Concuerdo en que tal vez no se podría crear una institución especializada, pero estadísticamente hoy en día se conoce que las mujeres han sufrido de gran cantidad de esa violencia, pero porque considero que han alzado más la voz por todo lo que ha sucedido en estos últimos años, por aquellas comunidades feministas que han elevado su voz para ser escuchadas y se han conocido estadísticamente porque sí lo hay estadísticas que dicen que la mayor cantidad de violencia doméstica la sufren las mujeres, pero viene otro punto que quizás al dejar de lado esa voz social al hombre, ¿dónde se le puede considerar? ¿Dónde tiene esa seguridad
de poder denunciar? ¿Dónde va a poder tener esa oportunidad de ser atendido sin esa discriminación que por el hecho de ser hombre, una mujer, entre comillas, va a poder más que él? Y lo digo entre comillas, no en el aspecto misógino, sino que ambos tienen oportunidad de tener, como tú mencionaste, las terapias familiares. Bien, porque pueden hacerlo, pero sin embargo, ¿dónde está esa atención psicológica? Porque el hombre simplemente tiene que aguantarse, simplemente tiene que estar el hecho de, pues es lo que tocó y así tiene que ser. Y pobre de el hombre que llore, porque si no lo catalogan como débil. Y entonces ahí es donde surge la incógnita. ¿Dónde se puede, de cuántos de esos hombres que sufren violencia doméstica han tenido el valor de querer denunciar? ¿Y cuántos de esos esos pocos que han denunciado, cuántos se les ha considerado? Ahí es donde considero también esa calidad humana, porque ambos sufren tanto física como psicológicamente de esta violencia. Este, Siendo que esa parte puede ser un poco también de exclusión social, donde el hombre no tiene la oportunidad de poder quejarse, de poder sufrir, de poder llorar, de poder tener esa atención psicológica, porque simplemente él tiene que ser hombre y él debe de ser fuerte. ¿Dónde quedan esas instituciones psicológicas especializadas para este tipo de temas? Ahora, las mujeres a cargo de los hijos, considero que ambos son capaces de tener la responsabilidad. Y sí concuerdo que hay mucha responsabilidad paterna que no se ejerce y que se deja de lado. Pero para aquellos padres solteros y que tienen la oportunidad de tener un trabajo digno, porque no puedo decir un trabajo estupendo donde le den la mayor cantidad de oportunidades, porque socialmente lo hemos visto que no hay, que y si hay es en una entre 10 oportunidades que pueden existir. ¿Cuántos hombres son los padres solteros que han tenido que ver y tener que encontrar un trabajo digno para poderle dar un sustento al menor, ya no tanto por familiar, sino al menor? Porque la protección de derechos de los niños es que el niño pueda crecer en un ambiente sano, y no lo pongo entre hombre y mujer, sino donde quedan esas oportunidades para los hombres que son padres solteros y que han tenido que vérselas por, por muy estigmatizadas, por muy difíciles, esas oportunidades, que por el hecho de ser hombre y ser padre soltero no va a tener el mismo derecho a una madre soltera. Eh, Volviendo a lo de las terapias familiares y todo este tipo de participación jurídica, eh, existe la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, la cual pues explica que su objeto principal es el prevenir y eliminar pues todas las formas de discriminación que se usan contra cualquier persona, incluyendo el género, ¿no? No, aquí no nos estamos englobando solamente en sexo, sino también en género, porque género pues sabemos que actualmente es muy amplio, y así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. Asimismo, esta ley pues puntualiza que se deben de promover las condiciones para la libertad y la igualdad de personas, pues que sean reales o efectivas, ¿no? ¿A qué se refiere todo esto? O sea, realmente la ley no solamente está creada para la mujer o para el hombre, está creada para una sociedad en conjunto en donde ambos tienen derechos, obligaciones, y esta ley actúa en son del beneficio de ambos géneros o sexos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, mencionabas en el caso de las terapias familiares, todo mundo tiene acceso a ellas, seas hombre, mujer, lo que sea, todo mundo tiene acceso a ellas. ¿Por qué no se les da la terapia psicológica de forma más habitual a los hombres que a las mujeres? Pues precisamente volviendo a lo mismo, por el tipo de violencia. No es la misma violencia que sufren los hombres a que las que sufren las mujeres, porque si bien es cierto que hay
ciertos tipos de violencia que son en menor medida para los hombres, en su mayoría siguen ganando la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y esto no es una lucha de a ver quién recibe más derechos y demás, no, sino esto se trata de pues llegar a un acuerdo, llegar a un apoyo mutuo en donde también se le dé el apoyo y acceso a, a los hombres, ¿no? Tanto a los hombres como a las mujeres. Pero en esta parte que mencionabas que los hombres deben de aguantarse y pues que tocó lo que tocó y ni modo, eh, pues realmente no es así. La justicia se ha presentado en muchísimas ocasiones como patriarcal, es decir, que siempre ha estado del lado del hombre. Entonces, ante esas aseveraciones de que el hombre debe de aguantarse y que los hombres no deben de llorar, pues más que nada es un estigma social y es un prejuicio que socialmente está ahí. La ley no actúa bajo estas premisas, pese a que los jueces son quienes llevan estas sentencias a veces machistas. La ley no se maneja de esta forma, la ley es neutral y pues realmente a los hombres sí se les ha considerado y se les ha tenido consideración en muchas ocasiones. Y no creo que estemos hablando de una exclusión, sino más bien de una eh, pues malformación de acuerdo a la educación, ¿no? Que es esta parte del machismo y de cómo se ha ido incrementando en el país. En cuanto a lo de los papás solteros, mencionabas que por qué no se le dan las mismas oportunidades, ¿no? O por qué no se le dan los mismos beneficios o los mismos derechos. Aquí es porque realmente estamos hablando de una población sumamente pequeña. Si uno se pone a revisar estadísticas, se pone a hacer una investigación, eh, la mayor parte de la población que son padres solteros, por así decirlo, es muy poca. O sea, realmente existen más mujeres, madres solteras, que padres solteros. Entonces, estamos hablando de 1 en 10 en este caso, y es por eso que volvemos a esta parte de hacer equitativa tanto programas sociales como las participaciones, como las leyes, ¿no? Y darle a cada quien lo que le corresponde. En este caso, pues hay en mayor medida una población de mujeres en donde está ante esta vulnerabilidad de no tener accesos o más bien carecer de este tipo de accesos y es por eso que se le da a lo mejor pues más oportunidades a través de programas, a través de atenciones médicas gratuitas, oportunidades laborales. Entonces, no es una cuestión de discriminación o que no se le quieran dar los mismos beneficios a los hombres, sino simplemente que como hay una diferencia bastante grande entre estos dos sectores de población, pues se le tiene que procurar ahora sí que al más débil, ¿no? Por así decirlo, al que más carece, al que más es violentado, se le debe de proteger al más vulnerable, porque pues recordemos que también las mujeres estamos dentro de este sector de vulnerabilidad y no porque seamos frágiles o porque no podamos llevar a cabo las mismas actividades que ustedes, sino por el tipo de violencia que se ha ido ejerciendo. Ahora, en este caso también existe pues la violencia contra las mujeres y la ley general de acceso pues la identifica como cualquier acción o omisión basada en su género, ¿no? Que les cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, que en este caso estaríamos hablando de los feminicidios, ¿no? Realmente existe un amplio camino entre la diferencia de lo que vive un hombre a la realidad de una mujer. Un hombre pues realmente no sufre la mayor parte de su vida daño psicológico, ni físico, ni patrimonial, y muchísimo menos económico o sexual. ¿No? Estamos hablando en este tipo de casos de económico, sexual y la muerte de 1 en 1 millón. Realmente sí existen este tipo de violencia hacia ustedes, hacia el sexo masculino, pero no está esta parte tan amplia
en donde día a día pues las mujeres vivimos con esta violencia. Es es impresionante y concuerdo en lo que dices, que ha llegado a un punto en el que en el tener la concientización de cómo ha ido creciendo la violencia hacia las mujeres, inclusive llegar hasta el feminicidio, que hoy en día es uno de los más que se cometen en nuestro país, y que efectivamente se tiene que hacer alguna acción, un plan de acción, alguna legislación, alguna política pública para enfrentar el problema. Pero hablamos de tipo de violencia. Yo no considero que haya tipos de violencia exclusivos para hombres y mujeres, salvo el caso de feminicidio, porque es muy claro ver en las situaciones por qué se da este delito, por situaciones, por una expareja que terminaron, por ideología, de un hombre, que el hecho de, y lo voy a poner entre comillas, si no eres mía, no eres de nadie más. Esas catalogaciones es lo que también fortalece al feminicidio para catalogarlo como un delito aparte, y estoy considerablemente de acuerdo en eso. Pero ¿dónde queda ese trato? Si bien mencionábamos que hay padres solteros y que son muy pocos, entonces esos pocos, ¿por qué no se les integran? Siendo que al ser pocos y no se les da esa cierta atención o esas ciertas oportunidades, los estaríamos dejando en un estado de indefensión, prácticamente a su suerte, y estaríamos entrando en el término del mayoritarismo, donde si bien a las mujeres se les ha dado, bueno, no se les ha dado, han sufrido de este problema de ser madres solteras, que no es ningún, bueno, aclarándolo, no es ningún problema que sea madre soltera, porque hay distintas razones por las cuales los hay, pero en el caso del ser madre soltera porque el padre decidió irse, ¿dónde queda aquellos hombres que sufren aquel abandono de la mujer? Y entramos en este término de mayoritarismo, porque si son más las mujeres que están en esta situación de madres solteras, entonces por el hecho de ser más se les va a dejar de lado a esos pocos que están buscando una oportunidad para poder solventar los gastos que requiere su hijo, porque ya ni por él sino por su hijo. eh, es muy en claro la diferencia de realidades, tanto económicos como sociales, pero vuelvo a entrar en la misma razón, porque a pesar de ser una minoría, ¿por qué se les va a dejar de lado por ese lado mayoritarista, por el hecho de oportunidades para las mujeres, siendo que son exclusivamente, inclusive las instituciones, algunos llevan por el nombre en su institución como mujeres, esclareciendo que es una institución para mujeres? Pero ¿dónde queda esa atención a los hombres? No hay ninguna institución que sea para hombres o para padres solteros. No, porque simplemente no existe esa razón social, pero sin embargo los hay, y estamos dejándolos como una minoría y en estado de abandono. Ahora, pasando a nos lleva a un tema un poco más allá, que es lo legislativo, lo político. Si conociendo todas esas problemáticas se sigue dividiendo en, en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, se sigue dividiendo esta ideología de género, porque hay senadoras, diputadas que optan por las oportunidades, por el favorecimiento de las mujeres, pero los problemas sociales, aunque sean minorías, se siguen dejando de lado en caso de los hombres. Siento que los están dejando en un estado de abandono y no los pueden atender porque simplemente no los hay.
Se tienen que atender a cómo se ha estado catalogando, y con las pocas oportunidades que hay es como se ha tenido esa oportunidad de crecer y de subsistir. Bueno, en el caso de la eh, mencionabas que no hay tipos de violencia que sean únicamente para hombres o para mujeres, ¿no? En esta premisa que tú acabas de abordar, realmente considero que si bien es cierto los delitos son para ambos y no hay como tal una catalogación exacta o específica más que el feminicidio, eh, pues si bien es cierto aquí entra esta parte de la seguridad, ¿no? Incluso seguridad ciudadana, en donde se refleja de forma muy amplia que la inseguridad es un problema que afecta a toda la población, ¿no? Y que podemos afirmar que las mujeres en su mayoría viven pues más violencia. ¿A qué me refiero con este tipo de violencia a la que estamos pues prácticamente o eternamente esclavizadas? Pues al despojo, a la trata de personas, a los problemas de seguridad o sea, abordada de forma distinta hacia los hombres. Por ejemplo, hay una comparativa en un estudio donde dice que pues los hombres sufren más de robos, de asaltos sencillos o agravados, violencia de pandillas, homicidio, violación y tortura sexual. En el lugar número 5, eh, trata y tráfico humano y violencia homofóbica o transfóbica, ¿no? Del lado de las mujeres está como número 1 la violencia doméstica, después sigue el asalto o acoso sexual, después sigue la violación y la tortura sexual. En el punto número 4 está el feminicidio o homicidio, que está un lugar antes que el de los hombres. Está la esterilización forzada, la trata y el tráfico humano o trata de personas, explotación sexual forzada y violencia y hasta el último violencia homofóbica o transfóbica. Entonces las realidades acerca de la violencia sí son distintas. No podemos enfocarnos en que las mujeres viven las mismas violencias o las mismas situaciones que los hombres cuando realmente no es así. Un ejemplo muy claro en cuanto a esta seguridad, pues puede ser el típico ejemplo que ponen, ¿no? Que matan a los hombres más que a las mujeres. Sí, eso es cierto, pero el número 1 de el por qué estos hombres sufren este tipo de amenazas dentro de la seguridad ciudadana es por riña, por robos, por asaltos, por violencia entre pandillas. Y en el caso de las mujeres, pues es por violencia doméstica, por violación, en este caso feminicidio, explotación sexual, entre otros, ¿no? O sea, las realidades son muy distintas. Entonces yo creo que pese a que no está el estigma de que cada uno tiene un tipo de violencia, pues al final esta parte del género o del sexo habla un poco más de la realidad a través de las estadísticas que pues lo que uno piensa, ¿no? Ahora, en cuanto al estado de abandono que mencionaste hacia los padres solteros, realmente no creo que queden en un estado de indefensión o de abandono. El servicio se le da a cualquier persona que pues sea padre o madre soltera. Eh, si bien es cierto, como ya te mencionaba, hay más oportunidades para el acceso de ciertos programas para las mujeres, es porque en mayor medida existe en la población esta problemática, ¿no? Como bien dices, pues no podemos dejar a ese sector, aunque sea el 1% de lado, pero no se le deja en un estado de indefensión. Los programas están ahí, existen oportunidades para acercarse, pero muchas veces quienes no se acercan son los hombres. Entonces, por eso también existe pues esta parte de, es que solamente se le da el acceso a las mujeres, ¿no? Cuando a lo mejor uno ni siquiera va a preguntar, no se informa y dice, pues yo soy el mejor papá del mundo y
lo voy a hacer, ¿no? Y a lo mejor no es pues derivado de las instituciones, sino más bien de la persona que no quiere acercarse y no quiere manifestar este tipo de inconformidades con las instituciones, ¿no? Y es por eso que no se hace tan visible problemática, posiblemente. En cuanto a la participación política, mencionabas que igual existe un estado de abandono y yo creo que es al contrario. Como ya te había mencionado al inicio del debate, creo o considero que si se le ha dado el lugar y la oportunidad a las mujeres de estar al frente de este tipo de participación activa dentro de la política, es porque las mujeres han ido abriendo camino y han ido eh, tomando temas particulares para poder llegar a este tipo de puestos, ¿no? Mencionábamos esta parte de que existía o no la perspectiva de género dentro de este tema. Yo realmente dentro de la participación política no veo la participación activa de la perspectiva de género. Si bien es cierto, como ya mencionábamos, que se da a veces esta intercalación entre hombre y mujer y que debe de ser por género y demás, la realidad es otra. Antes se pinta de esta forma bonita la política, pero realmente no hay un amplio panorama en donde veamos que las mujeres podemos llegar a este tipo de lugares, ¿no? Entonces, más bien el estado de abandono o de indefensión sería para el lado de las mujeres. No, nuevamente no se trata de decir, es que yo soy más o tú eres menos, no, sino más bien es ver y ampliar las realidades que pues están viviendo en nuestro país. Y una de esas realidades es que realmente no se le está dando ni siquiera el reconocimiento que debería de darse a las mujeres que están destacando en este tipo de puestos o de lugares dentro de la participación política. De hecho, coincido en lo que dices de aquella legislación, aquella participación política con perspectiva de género, puesto a que caemos en, en los privilegios. No es lo mismo que va a vivir un legislador que tiene ese privilegio de ser legislador, de tener la oportunidad de contratarse a sí mismo seguridad privada, llámese hombre o mujer, no va a ser igual esa ese privilegio para personas que para el resto de las personas de la sociedad. Sin embargo, hay algo interesante que tal vez lo podría denominar como ese catálogo de delitos especializados, porque si bien todos los delitos, cualquiera, tanto hombres como mujeres, pueden cometer, eh, hombres y mujeres no sufren esos delitos en igualdad de condiciones. Y no lo digo con un aspecto como positivo en igualdad de condiciones, sino que si bien un hombre va a sufrir más un, un homicidio por riña que una mujer en un feminicidio por el hecho de ser mujer o porque terminó una relación con su expareja. Estamos hablando que es una división de delitos, pero viéndolo así, considero que ¿por qué no se hacen esas instituciones especializadas para, para enfrentar esos delitos? Si bien las mujeres tienen inmujeres y tienen demás instituciones para la protección para las víctimas de esos delitos como acoso sexual y del feminicidio, que si bien son las principales víctimas las mujeres y aparte sus familiares que también son víctimas por el sufrimiento de esa pérdida, en el caso de los hombres, si bien no nos matan por el hecho de ser hombres, pero hay aquellas situaciones en que simplemente llega un aspecto de odio, de de estigmatizar al hombre como el malo, que se ha dado casos en las que la mujer incite, no se incita,
se ve en privar de la vida por ese odio que ya genera la presencia del hombre. Si bien no son muchos los casos, estamos hablando que son uno de cada 100, por así decirlo, o estadísticamente hablando un 0.1, pero estamos hablando que es algo que se puede dar, algo nuevo que se puede implementar como delito. Y no quiero decir homicidio, porque eso no va a entrar. Estaríamos hablando de un aspecto eh, mayori de mayoritarismo, de por el hecho de que yo soy hombre y me van a matar por estas razones, merezco que me atribuyan este delito, y eso no es el objetivo. Porque tú lo dijiste, se dan por riñas, por robos, que no son por las situaciones por el hecho de ser hombre. Ajá, es por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, más nunca por un odio que se encuentre. Pero en aquellas situaciones en las que una persona, ya no mujer, sino cualquier tipo de persona, por el hecho de acusar o de decir que cierta persona, pongamos el ejemplo de terminó su relación nada más porque se siente mejor solo, esta persona no resiste ese rompimiento, se ve la necesidad de hablarlo, y esta persona va con la intención ya de causarle un daño, inclusive hasta llegar a privarlo de la vida por el hecho de hacer un daño a esa persona que se vio en terminar su relación. Entonces, ¿dónde queda ese tipo de catálogo? Ya no estaremos hablando de una riña o algún tipo de violencia. Estamos hablando ya de una venganza. Si bien el feminicidio también tiene ese aspecto de venganza por parte de los hombres hacia las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ¿dónde quedaría ese aspecto de venganza que se le está cometiendo al hombre por esa razón de ser hombre? Y es porque, pongamos en el mismo ejemplo, el papá escucha a su hijo o hija, este, le escucha hablar de que su pareja lo terminó, y ella se ve triste. El hombre, el papá del hijo o la hija, se ve en esta necesidad de nadie le va a hacer daño porque no merece ese daño, puesto a que es un rompimiento de una relación amorosa. Entonces no tiene por qué recibir ese daño. Este hombre va y busca a su expareja para poder darle una, entre comillas, lección de que nadie se mete con esta persona. Entonces estaríamos hablando de esa misma venganza, y ya no es por una ideología, por alguna riña, sino por una provocación que está sufriendo una persona que tiene este vínculo. En este caso, obviamente las mujeres son víctimas, ¿no? Y también son autoras de crímenes de violencia en los espacios públicos, pero así como son víctimas y como son autoras, la inseguridad sigue existiendo para las mujeres, pero desde un ámbito privado, ¿no? Y al dividir nuestra consideración de la seguridad al ámbito público y el de las mujeres al ámbito privado, pues se limita esta comprensión de la relación, pues incluso entre las mujeres y la criminalidad, ¿no? La violencia, y pues se producen brechas significativas dentro de la política pública y de su atención. Mencionabas esta parte de que en dónde queda entonces, ¿no? Esta parte hacia los hombres, y que entonces cómo se va a actuar ante este tipo de casos, ¿no? Y de violencia emitida de la mujer hacia el hombre. Pues prácticamente al relegar a las mujeres al ámbito privado, pues también se focaliza la violencia ejercida por ellas mismas dentro de este ámbito.
¿no? No solamente hacia ellas, sino también pues a los niños y personas mayores de edad. Pero de igual manera, este rol que las mujeres pues mantienen dentro de la sociedad, en la violencia dentro del ámbito público, pues no se le ha dado tanto el estudio, a lo mejor, ¿no? Así como no se le ha dado el estudio tampoco para la violencia que es ejercida hacia el hombre, eh, pues se sabe que las mujeres que participan en ámbitos de delincuencia o criminalidad son menores a las de los hombres. Entonces, en, entonces, en términos generales, pues las mujeres representan un 10% de la población, de un 25% de los hombres que representan pues los miembros de pandillas y otras agrupaciones. Es muy difícil que una mujer, bueno, no difícil, ni tampoco imposible que una mujer ejerza violencia contra un hombre, pero sí es en mayor probabilidad que esto suceda. No, realmente no está pasando esto a diario, como en el caso de los feminicidios. No se está matando a los hombres en razón de ser hombres, como en el caso de los feminicidios. Y englobando esta parte de la criminalidad y de la participación dentro de la seguridad ciudadana de las mujeres, pues la mayor cantidad del debate de esta seguridad, pues es el enfoque del género que se ha concentrado en el tema de mantener una ciudad segura, ¿no? Y realmente no, no es imposible llegar a una ciudad segura, pero sí se tienen que empezar a cuestionar y romper ciertos roles, ciertas tradiciones de género, eh, dejar que tanto hombres como mujeres entremos al mercado laboral, a la participación de procesos de acción cívica y toma de decisiones y lograr este nivel de independencia que está buscando esta perspectiva de género, porque realmente la perspectiva de género también va a basarse en esta oportunidad que se puede llegar a encontrar dentro de la sociedad para cambiar este tipo de pensamientos y cuestionarnos nuestras acciones y el trato, incluso el peligro en que nos estamos poniendo tanto hombres y mujeres. No es una lucha de a ver quién puede más, a ver quién adquiere más derechos que el otro, sino más bien es llegar a un punto de acuerdo en donde ambos géneros, ambos sexos, bueno, géneros y sexos, estemos de acuerdo en que podemos convivir en una sociedad realmente no igualitaria, pero sí equitativa, igualitaria en cuestión de derechos, equitativa en cuestión de oportunidades y pues desempeñar funciones en donde ambos tengamos las oportunidades de, de ser atendidos y de ejercer este tipo de actividades, ¿no? Ahora bien, tocando el punto de cuestión salud, pues hemos llegado a este punto relevante en donde las mujeres han tenido una amplia oportunidad para poder, por fin en algunos estados, hablando a nivel Latinoamérica, estados, regiones o países, de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Antes era una situación en donde incluso las mujeres de marginalidad o que se encontraban en este sentido no tenían la oportunidad siquiera de practicarse un aborto de forma segura. Se ha tenido más acceso dentro de este sector salud porque pues es cierto que existe este derecho, ¿no? Todos somos acreedores a este derecho para pues llevar a cabo el principal que es el de la vida, ¿no? Pero aún así existiendo esta oportunidad de derechos en cuestión de salud, pues siguen existiendo disyuntivas en que, pues, cómo la mujer va a decidir sobre su cuerpo,
¿no? Cómo la mujer va a determinar ciertas cosas o cómo es que existen este tipo de cambios e incluso avances en la medicina. Entonces ahí entramos en otro tipo de violencia, incluso ejercida, en donde ya no les correspondería, hablando del sexo masculino, aportar algo. Y aún así seguimos en esta disyuntiva en donde no se puede eh, ni siquiera decidir acerca del cuerpo mismo. De hecho, coincido en que el sector salud es el que ha tenido muchísimos cambios desde estableciéndolo por materias. En el aspecto laboral se tenía muy estigmatizado que la mujer iba a tomar el rol de enfermera y el hombre de doctor. Hoy en día ya no es así, ya vemos más hombres que ejercen por por ejercer la enfermería y mujeres por el mismo doctorado. Pero en el tema de abortos coincido en que el hombre no debería de tomar esa participación, porque la mujer va a tener ese cambio, va a tener el sufrimiento físico, hormonal y también un poco, bueno, y también hablándolo en lo psicológico de lo que va a generar esos cambios, desde aquellos cuestionamientos que puede tener la misma mujer con me voy a ver mal con estrías, con un poco más de este de peso. Son estigmas que caemos en estereotipos, pero si bien a este trato yo creo que es un asunto de conexión, un asunto en el cual la pareja pueda establecer desde antes de una relación o inclusive durante una relación amorosa o afectiva, eh, el esclarecimiento de tener hijos o de llegar a tener, de formar una familia con hijos en ese sentido. Pero para aquellos que no tienen esa oportunidad, de ese acceso también a la información, no solamente del aborto, sino también del acceso a esa información de la salud sexual. ¿Cómo, dónde queda, o más bien, cómo es que se trataría este, este tema psicológico? Si bien, pongamos, en una pareja, el hombre el hombre se ve como padre y nunca se comunica, nunca se habla, este, el tema de la mujer que ella, en este ejemplo, pongamos que no quiere ser madre. ¿Dónde queda ese trato psicológico? Porque nosotros también los hombres tendríamos que tener esa oportunidad de diálogo, no de decisión, sino de diálogo, de cómo se va a tomar este aspecto. Porque si bien uno me puede decir, está bien, no te preocupes, hay lo que tú decidas, pero porque estigmatizadamente el hombre no puede abrirse sentimentalmente, entonces llega un daño psicológico con yo sí quería ser papá y es que no quería que ella se ofendiera o que ella se molestara con eso o que me dejara en ese aspecto. Entonces, ¿dónde queda esa atención? Para eso yo creo que también tendría que ser considerado, no tanto en decisión, sino también, bueno, no en decisión, sino en la comunicación. Ajá. Ahora, en oportunidades de derechos, creo que también el hombre tiene que recibir ese tipo de derechos de trato. ¿Sabes qué? Si tu pareja va a tener un aborto, ven, te explicamos el sentido del por qué y cómo es el proceso también, para que el mismo hombre tenga en conciencia lo que va a suceder. Y en ese sentido, para que la mujer no tenga toda la responsabilidad este
en ese aspecto, sino que en cuestión, te repito, de conexión, puedan sobrellevar este asunto sin tener que llegar a ese aspecto psicológico, ese aspecto de daño en el que el hombre se pueda llegar a resentir. O también la misma mujer, han llegado a surgir casos en los que no era el momento, pero llega ese grado de nostalgia con qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un hijo, o si hubiéramos eh, intentado tener ese hijo. Que claramente ese intentar llega en, digo, te lo puedo poner que es una moneda al aire, y no se trata de esa situación, sino tener antes que nada una seguridad tanto afectiva por parte de la pareja, socioeconómica y también residencial, porque no vas a traer al mundo a un menor, a un bebé, sin tú o la pareja tenga un sostén en patrimonial, para que pueda el mismo bebé pueda desarrollar su crecimiento. Ajá. Entonces, yo creo que debería de ser considerado esa atención, no tanto de, te repito, em, de atención, no tanto de decisión, sino de atención. Bueno, en el caso de cuestión salud, pues sí, definitivamente las determinantes pues sociales eh, se pueden definir como las principales causas de las inequidades dentro de la salud, ¿no? O de este sector salud. ¿Y qué pasa dentro de estas inequidades? Pues que es importante incluir pues la perspectiva de género, ¿no? Mencionabas que en este caso de que puse de acerca del aborto, no existe como esta eh, participación o esta como oportunidad de que los hombres pues decidan en el sentido de si quieren atención psicológica, ¿no? Pero si nos podemos a retroceder un poquito en la historia, pues realmente las mujeres nunca habían tenido la oportunidad incluso de ser estudiadas, ¿no? ¿Por qué es importante incluir la perspectiva de género en materia de salud? Pues porque al igual que otros factores que ya habías mencionado y que yo mencioné anteriormente, pues el género es un determinante estructural sumamente clave, ¿no? En donde establece la existencia de oportunidades, pues, no solamente para hombres y mujeres, sino también para niñas y niños, al momento de gozar una salud óptima. Y pues desde un enfoque de género en salud está esta diferencia de un análisis, ¿no? En donde, pues centrándonos en las diferencias biológicas, no hablando de género, sino más bien biológicas, pues a través de los años se ha intentado identificar las diferencias sociales e incluso culturales que experimentan las mujeres y los hombres. Y me parece ser que a mediados de la década de 1970 empezó a existir esta paradoja de género en salud, ¿no? En donde pues se dieron cuenta que todos los estudios y hasta la fecha, todos los estudios, pues va enfocado al hombre. Nunca se ha realizado un estudio óptimo hacia la mujer en donde diga, ah, es que por esto está pasando esto, ¿no? Antes se creía que el embarazo, la menstruación, la menopausia era una enfermedad mortal para las mujeres, ¿no? Cuando realmente nunca se habían dado la tarea de investigar a ciencia cierta qué era lo que pasaba, nunca se habían dado la oportunidad de conocer la fisonomía de la mujer, hasta que empiezan este tipo de paradigmas y empiezan este tipo de preguntas y se empieza a introducir un poquito lo que es el género en salud, ¿no? En este caso que mencionabas lo de la atención psicológica hacia los hombres, eh, en este caso del aborto, sí siento que es importante porque bien o mal pues forma parte de esta estructura pues de pareja o familiar, ¿no? Sin embargo,
creo que, pues, pese a que es un sueño frustrado, llamándolo así, quien debería de recibir la atención psicológica, como se ha ido llevando a cabo, pues es la mujer, porque pues un hombre no pasa por un procedimiento de aborto, un hombre no pasa por este tipo de pérdidas. Si bien es cierto que sufre esta pérdida de más bien, llamémoslo ego o expectativa a nivel personal, no sufre cambios físicos, cambios hormonales, cambios en el cuerpo a nivel físico, ¿no? Sino simplemente es esta tensión como del sentimiento, y es por eso que se le prioriza un poco más a la mujer, porque es la que atraviesa pues este tipo de procesos, la que enfrenta incluso esta decisión de decir que sí lo va a tener, no lo va a tener, porque muchas veces esta parte de se va a ser responsable o no se va a ser responsable, ¿no? Por lo mismo que ha creado la sociedad. Existe una diferencia enorme en el sentido de atención sanitaria para hombres y mujeres, incluso en la adherencia a los tratamientos y al impacto que éstas tienen socialmente y económicas. Muchas veces los productos femeninos, las medicinas que van enfocadas para ciertas situaciones hacia la mujer, por ejemplo, medicamentos hacia la menopausia, el control de hormonas o el incremento de hormonas, a veces resulta ser más caro que unas pastillas de Viagra, que, no sé, productos para los hombres como rastrillos, incluso la ropa, ¿no? Y empezamos a entrar en esta nuevamente, pues no discriminación, pero sí desigualdad ante este tipo de productos de canasta básica incluso, ¿no? Porque si realmente nos ponemos a analizar los temas que ya hemos tocado, tanto político, económico, de seguridad social, de salud, eh, existen todavía ciertas eh, lagunas, tanto dentro de la ley como en la sociedad, en el trato que da la sociedad eh, hacia las mujeres. Todavía sigue existiendo distintos roles, estigmas, y se sigue encasillando a la mujer en algo que incluso se llega a cosificar. Entonces, en esta situación de riesgo o de vulnerabilidad que tenemos las mujeres ante este tipo de problemáticas, pues no quiero decir que es normal, porque entonces sería normalizar el que nos den lo mínimo, que debería de ser lo mínimo indispensable, eh, pues más bien es como que se está empezando a notar esta diferencia, esta desigualdad, y entonces se está empezando a enfocar a estos nuevos sectores de mujeres las ayudas, los apoyos de las instituciones. No específicamente quiere decir que se le esté dando toda la atención a las mujeres, ¿no? Sino simplemente se está cubriendo esta parte de este sector vulnerable que por muchos años se ha mantenido de esta forma, a diferencia de los hombres, porque ya, como ya había mencionado a un inicio, existen ciertos privilegios que desde antaño pues los hombres siempre han gozado, a diferencia de las mujeres. Entonces, hasta apenas volvemos a la misma de que se ha generado esta disyuntiva y este eh, enojo o esta situación sentimental de por qué a ella sí, a mí no, y empieza a crear esta inconformidad social, ¿no? Ya ni siquiera a nivel personal, sino conformidad y social. Por ejemplo, en el caso de la participación social o este tipo de actividades que requieren, por ejemplo, de transporte público, se creó en su momento pues esta disyuntiva de por qué se hizo el vagón únicamente para mujeres y todo el demás general o mixto, ¿no?
Y pues esto se crea a partir de la iniciativa de que las mujeres sufren muchísimo acoso. Entonces, volvemos a esta parte de darle a cada quien lo que le corresponde, de cubrir necesidades que a lo mejor las mujeres tenemos, que los hombres no tienen porque no lo sufren o no lo padecen día con día. Y entonces surge esta iniciativa de proyecto, ¿no? Y así para todos los sectores. Eh, Realmente, si nos ponemos a hablar en cuanto al trabajo, de que últimamente las mujeres han optado por ser doctoras y los médicos, o los que eran médicos, por ser enfermeros, eh, esto se ha dado no, no solamente derivado de que existe este cambio de pensamiento, sino porque incluso hasta ese nivel de sector salud podemos darnos cuenta que los salarios no son iguales. Si nos ponemos a comparar o hacer esta comparativa entre lo que gana una enfermera y un enfermero, pues los cambios son significativos. Si bien no se les está pagando de forma correcta al sector salud, sí hay una diferencia grande entre sexos. Sí, derivado de todos los temas que hemos tocado en este debate, como comentario final, este, por la postura que estoy tomando, existe esa división de circunstancias. Si bien ya lo vimos en el caso de los delitos, en el caso del sector salud, sabemos que una mujer no va a tener un proceso diferente al del hombre, pero igual siguen siendo procesos que no se tendrían que dejar de lado ninguno de los dos. Si bien se prioriza más a la mujer porque ella va a realizarse la práctica, el hombre en el caso del tema psicológico lo toco más también para prevención de los suicidios, que si bien mayoritariamente los hombres se suicidan más que las mujeres, por determinados sectores, por estrés, por exceso de trabajo, por discriminaciones, es distinto el mismo proceso que va a recibir el hombre. Es por eso que toqué el tema psicológico, no tanto de la acción de la toma de decisión, sino de la toma de comunicación, cómo es que el hombre va a llevar este proceso y cómo es que la mujer va a llevar el proceso, porque si bien no son los mismos, de acuerdo a las diferencias biológicas, el hombre yo creo que mentalmente podría considerarse más vulnerable en este sentido por la realización del aborto de su pareja. Si bien no está en la capacidad de decidir por su cuerpo, puede tener la opción de ser atendido por prevención, no tanto porque lo sufra, sino por prevención para cómo es que va a llevar este proceso la mujer y cómo puede llevar el proceso el hombre, sin llegar a ese aspecto de, de un daño psicológico. A manera de conclusión, por mi parte, considero que México está en un proceso de transformación, de cambio, no político, sino social, de ideales, principios, valores, derivado de la concientización de las problemáticas sociales que existen hoy en día y que aún así México está sufriendo por demasiadas lagunas, demasiados huecos en sus leyes con, relacionados en materia de perspectiva de género. Considero que esta generación que estamos tomando nosotros de la licenciatura de Derecho y Seguridad Ciudadana y demás personas que vienen detrás de esta carrera, como los compañeros de Derecho y Criminología, tienen ese rasgo de cambio, tienen ese aspecto de concientización, de cuestionamiento, de, de construcción social sobre estas oportunidades que van a cambiar, que ya no se van a tener estigmatizadas y que muchas de ellas, como bien menciona, surge este problema de que algunos lo toman como pelea, como
un asunto que ¿por qué las mujeres reciben más, por qué los hombres no? Estamos en esa etapa de concientización, de deconstrucción, de análisis respectivo del por qué se van a hacer las cosas y por qué se realizan ciertas cosas. Ya para finalizar mi conclusión, considero que México tiene esa ambición por cambiar su desarrollo social, pero aún es muy pobre en el sentido de perspectiva de género. Sin embargo, tiene que seguir creciendo y evolucionando, de acuerdo a los principios ideales y también aquellos reflejos que nos esclarecen más como social y en lo personal, el movimiento feminista, cómo llegó a esclarecer ese punto de vista que nunca había tocado, cómo es que determinados factores, por muy mínimos que sean, llegan a ser a tener una afectación muy grande, como el sentido del acoso. Es decir, aunque sea una vez en un día, como hombre podemos decir, fue solo una vez, pero desde ese punto de vista, ¿cuántas veces lo sufren las mujeres? Lo sufren a diario, cada 5 minutos, inclusive en todo momento lo están sufriendo. Entonces es esa etapa de construcción y transformación que va a tener nuestra sociedad para poder llegar a un modelo más concreto de lo que es perspectiva de género. Si bien no va a ser algo totalitario del el tema de la perspectiva de género, pero va a llegar a ese crecimiento y evolución. Bueno, de mi parte, a manera de conclusión, quisiera enfocarme más en lo que va a la perspectiva de género, ¿no? A través de este debate hemos tocado distintos temas en donde claramente podemos notar que México todavía no está en un punto eh, en donde la perspectiva de género esté bien aplicada. En cualquiera de los ámbitos se ha tratado de incentivar, se ha tratado de incluir esta parte de la perspectiva de género. Sin embargo, todavía faltan muchos cambios significativos que, pese a que las leyes lo están implementando, se tiene que reforzar a través de también la concientización social, ¿no? ¿Para qué sirve la perspectiva de género? Bueno, pues principalmente pues esta ha sido creada para analizar pues situaciones que se viven en la vida cotidiana tanto de las mujeres como de los hombres. Puede ser de manera jurídica, política, seguridad ciudadana, los temas que hemos abordado, ¿no? Y estas pues eh, tomado de la mano con nuestros ordenamientos, pues pueden irse modificando en la medida en que ésta pues esté naturalmente determinada, ¿no? ¿A qué me refiero con naturalmente determinada? Pues a que esté inmersa en la sociedad, a que en la sociedad pues realmente esté dispuesta a incluirlo dentro de sus valores, de su tradición incluso, y cambiar esta perspectiva o este pensamiento machista que nos ha llevado únicamente a crear estas desigualdades y a crear y ejercer violencia. Porque como ya bien mencionaba y mencionaba mi compañero, existe todavía en algunos sectores de la población este tipo de guerra, ¿no? Entre hombres y mujeres, en donde pues a ver quién tiene más derechos que el otro, cuando realmente no se trata de esta forma. La perspectiva pues ayuda a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y pues la relación que se da entre estos, ¿no? También se enfoca y cuestiona los estereotipos con los cuales somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. ¿Para qué favorece esta perspectiva dentro de la sociedad? Pues más que nada en el empleo de esta y plantear la necesidad de solucionar pues estos desequilibrios que día a día pues se han ido reflejando más en la sociedad, ¿no? México realmente es un país que sí está preparado para los cambios, pero todavía falta ese cambio a nivel social, a nivel de construcción,
a nivel aceptación, porque dentro de esta disputa de a ver quién tiene más derechos y quién no, se sale a relucir el ego. Y muchas veces pues no debemos de dejarnos llevar por el ego, porque pues viene esta parte bonita de la aplicación de la perspectiva, ¿no? Que radica en las posibilidades para ofrecer y comprender cómo se produce esta discriminación, eh, y cómo se dan estas vías para transformar esta discriminación y esta violencia que se sufre tanto hacia los hombres como hacia las mujeres, y poder modificar estructuralmente o socialmente y generar mecanismos, tanto mecanismos como prácticas y valores que pues permitan no seguir reproduciendo este tipo de desigualdad o de violencia. Y pues la importancia de la aplicación de esta también radica en las posibilidades que esta misma ofrece para no producir la discriminación, y este es también saber entender también la perspectiva de género, saber que esta perspectiva mejora la vida de las personas, de la sociedad e incluso del país. Y pues eso enriquece en los ámbitos productivos y no solamente se limita a las políticas focalizadas a favor de las mujeres, sino también a incorporar este tipo de perspectivas y visiones distintas, que es lo que mencionaba mi compañero, ¿no? Que muchas veces no se le da tanto la atención, tanto psicológica como en sector salud o jurídica, a los hombres, y a veces la ley se inclina más hacia un género o hacia un sexo para no vulnerar, pero al momento de querer no vulnerar a una parte de un sector, estamos vulnerando otra. Entonces tenemos que tener un equilibrio jurídico y tenemos que saber aplicar pues esta perspectiva y saber también cómo incorporarla dentro del desarrollo científico, tecnológico o urbano. Y más allá de crear pues esta esfera política o crear distintas legislaciones, pues saber cómo enfrentar este reto, que es eliminar los prejuicios y la resistencia que aún existe hacia la incorporación de esta perspectiva en la sociedad, y permitir que realmente se implemente y pues esto lleve a un pleno desarrollo del país. Así es, pues sin más que decir, nosotros somos los alumnos Beatriz Desiree Valencia Sosa y Luis Antonio Lanis Sánchez de la Licenciatura de Derecho y Seguridad Ciudadana del grupo 801 del Instituto Rosario Castellanos Campus Coyoacán. Sin más que agregar, agradecemos su atención.